Carducci diferencia al rock del pop principalmente en el lugar que ocupa el productor y el estudio de grabación respecto de la propia banda. Lo que reivindica es la fisicalidad de la performance como lo central. O sea, Carducci dice, el rock son las personas tocando, la batería, el bajo y la guitarra rítmica, va a decir, principalmente, interactuando en tiempo real. Esa fisicalidad, esa performance física tocada, eso es el rock. Esa interacción en vivo entre esos instrumentos. Y esa banda interactuando es más importante que la figura del productor musical, no el productor ejecutivo que pone plata y genera contactos, no, el productor musical que dice estos arreglos van de esta manera, por ejemplo, o estos efectos se usan de esta manera. Bueno, ese es el paradigma que de alguna manera se pone en oposición en ese famoso encuentro que hay entre DJ Dero y Papo cuando Papo un poco lo bardea en vivo en un programa de televisión diciéndole que se busque un trabajo honesto, ¿no? Más allá de lo que podamos pensar de uno o del otro, lo que quiero resaltar es que detrás se encuentra este conflicto de paradigmas, de un paradigma que reivindica a la máquina, que reivindica al productor y al trabajo en el estudio, versus la pura fisicalidad performática de la interacción entre esos tres instrumentos en específico. ¿Mm? Bueno, aparece la figura de Brian Eno. Brian Eno como arquetipo de qué? Del productor del post-rock. Si bien en su momento no fue llamado post-rock lo que hacía Brian Eno, sino que tuvo más que ver con el art rock, por ejemplo, o con el ambient, es el arquetipo de productor del post-rock que influenció a muchos otros productores. Lo que lo definen son los paisajes sonoros, es decir, la tríada timbre, textura, cromatismo. Timbre en tanto cómo suena un instrumento específico como el bajo, el timbre del bajo, la textura a partir de la cual pensamos en masas sonoras más vinculadas a las que se trabajan en la música electroacústica, y los cromatismos, es decir, un rompimiento del melodismo tradicional, del motivo melódico tonalista tradicional. Su objetivo es crear un espacio de ficción, un espacio psicoacústico ficcional. Eno, por ejemplo, trascendió, digamos, a nivel crítica de música, que Eno le advirtió a Bono cuando trabajó con U2. Digamos, U2 fue una de las bandas con la que Brian Eno trabajó que se volvió más popular o que tuvo más éxito comercial, pero no es la banda que define a Eno como productor, ¿no? Sin opinar a favor ni en contra de U2, lo cierto es que dentro de la crítica musical tiene gente a favor y mucha gente en contra porque los ven bastante comerciales. Bueno, sin ánimos de entrar en el debate de lo comercial, no comercial, no me parece en este momento relevante. Eno le advierte a Bono antes de trabajar: no estoy interesado en discos como documentos de una banda de rock tocando en el escenario. Es decir, ¿de qué me sirve, se plantea Brian Eno, meramente grabar, tener el registro documental de una banda tocando en vivo? Lo que a él le interesa es pintar cuadros, dice, ¿no? Cuadros sonoros. Carducci, el teórico que define a la primera época del rock como esa mera fisicalidad, está dejando de lado, sin embargo, o sea, Simon Reynolds va a criticar a Carducci, va a decir, Carducci genera esa definición, pero por otro lado está dejando de lado, parece dejar de lado, cuánto el rock ha evolucionado a través de la psicodelia, sin ser ambient, sin ser post-rock, sin ser art rock y todo lo demás. La música psicodélica, el rock psicodélico, ya se planteó la idea de primero trabajar multipistas, generar espacios de ficción, la espacialidad, y por otro lado empezó a indagar la tríada timbre, textura, cromatismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Carducci se está medio llevando puesto lo que le conviene, porque Carducci luego vamos a ver que también era codirector de un sello discográfico importante vinculado al grunge, a rock pesado y todo lo demás. Entonces, también como que aparecen diferentes opiniones vinculadas a algunos intereses, no nos olvidemos de eso. Pero fundamentalmente lo que va a terminar reivindicando Simon Reynolds es, a partir de que la música concreta y electroacústica se vuelven tan importantes en el mundo, hay una influencia recíproca entre académica y popular, y música académica y música popular, y
de alguna manera, estas preocupaciones respecto de volvamos al primer texto de la Cursada, de la descentralización de las alturas y digamos, el nuevo interés o el viejo interés más expandido respecto de lo tímbrico en términos de la música, definido por Carmelo Saíta como una multidimensión en la que confluyen muchas dimensiones de lo sonoro, ¿no? Lo tímbrico en relación a las alturas y la melodía. Bueno, a partir de la influencia de la música concreta y electroacústica en la música popular, en la cultura popular y en la música popular, inevitablemente el rock tomó una maduración en el cual se preguntan por qué no hacer que los instrumentos de rock suenen de otras maneras, por qué no fusionar con el techno, por qué no fusionar con el dub, el hip hop, por qué no fusionar con la música experimental o el estilo de improvisación libre. Cuando hablamos de música experimental hacemos un paréntesis. Pareciera que nos referimos siempre a lo que un amigo siempre dice, un cualquierismo, ¿no? Como una especie de vanguardia de hacer cualquiera. Bueno, no. Cuando hablamos de música experimental nos referimos a algo que tiene bastante que ver con la música electroacústica, sin serlo, ¿no? Tiene que ver con la verdadera investigación, experimentación exhaustiva con respecto a algo o varias cosas, ¿no? No experimentación como una improvisación desarticulada. No le llamamos música experimental solo a lo desarticulado o incatalogable, sino a lo que está experimentando, investigando, por lo tanto, ¿no? Con respecto a materiales, con respecto a procedimientos, etc. Bueno, la música experimental y todas estas tendencias que estamos mencionando impactan en lo que hemos llamado el rock, y el mismo se plantea ahora incorporar el universo de la textura y del espacio psicoacústico ficcional. Fíjense cuánto tiene que ver con la música electroacústica esto. Entonces, para cerrar el video respecto de post-rock, el punto es, tenemos que hacer música para un videojuego, ¿no? Pero nos piden elementos de la cultura popular, es decir, la batería, el bajo, la guitarra. Algunos lo llevarán más para un lado más tecno, ¿no? Bombo en negras, tambor arriba y el bajo en corcheas o el bajo en corcheas arriba, lo que sea, ¿no? Otros más para el rock indie, post-punk, ya hablaremos de post-punk. Pero el objetivo no es hacerlo puro y duro, sino fusionado con la disciplina que nos convoca, con la música electroacústica. Es decir, que convivan en un mismo track el tratamiento de las texturas, de los timbres, de las masas sonoras, de las masas armónicas, el tratamiento de las alturas también, especialmente vinculada a cromatismos, con elementos del rock o elementos afines, por ejemplo el techno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos abordar con un DAW, por ejemplo el Ableton Live o con el DAW que ustedes trabajen, una composición puramente electrónica, puramente digital, pueden usar máquinas también, es decir, cajas de ritmo, samplers, sintetizadores, pero con la computadora bastaría. ¿Cómo hacemos con la computadora, con un DAW, un track de 3 minutos, una muestra de 3 minutos, como si fuese para un videojuego en el que haya elementos de la cultura popular, específicamente del rock y del techno, por ejemplo, baterías electrónicas o baterías VSTs que simulen baterías acústicas, bajo y guitarra, pero fusionado con elementos de la música electroacústica? Es decir, cómo podemos hacer un track de post-rock que se aplique a un videojuego X que pueden bajar de YouTube para cumplir con la tarea. Entonces, ahora voy a dejar en la plataforma oficial la consigna para el trabajo práctico que se va a entregar en 2 semanas. Y es un track de 3 minutos al estilo del post-rock. Ustedes pueden investigar las influencias que más les gustan. Y la pregunta es, ¿cómo pueden convivir estas tendencias? Para esto aconsejo leer en profundidad el apunte de Simon Reynolds, que es muy interesante, que además tiene una conclusión final muy interesante vinculada a la cultura afro, a la reivindicación de los orígenes africanos del rock y cómo, al fin de cuentas, el techno y el hip hop de alguna manera son la vanguardia de la cultura africana y cómo el rock inevitablemente tuvo que volver a mirar a África para crecer.